Bienvenido al primer simposio local sobre alcoholismo. Agradecidos con los profesionales. A continuación tenemos la participación del Dr. Francisco Paredes Cruz, médico psiquiatra del Consultorio de Atención Médica Integral, con el tema Alcohólicos Anónimos AA para los alcohólicos con problemas de salud mental. Adelante, doctor. Muchas gracias, de antemano, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Y bueno, soy Francisco Paredes, soy médico psiquiatra y vamos a hablar acerca de las situaciones emocionales que podemos nosotros encontrar y que esto obliga o hace que tengamos la necesidad de buscar ayuda. De entrada, bueno, comentar que las situaciones emocionales es algo que es inherente a nuestra condición humana, todos en algún momento hemos sentido enojo, tristeza, preocupación, miedo. Y al final de cuentas, estas emociones es algo que nosotros vamos a ir generando y con lo que tenemos que ir conviviendo. El punto aquí no es a veces cómo me enojo o que me enoje, perdón, o el problema no es a veces que me sienta triste. La cosa es cómo manejo esas emociones o de qué manera yo las puedo enfrentar. Y actualmente en salud mental estamos explorando una definición acerca de algo que se llama la patología dual. La patología dual viene siendo justamente la combinación de algún problema emocional o algún trastorno de salud mental y que este a su vez se combina con algún problema en el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia. La patología dual por el día de hoy viene siendo la forma como estamos tratando de abordar todos los problemas relacionados con las situaciones de consumo de sustancias. Para poder dar una pequeña introducción, bueno, mencionar que en la escuela, en la encuesta nacional de salud mental que se hizo durante el año 2012, hace 10 años, prácticamente vemos que el consumo de sustancias ha venido hacia arriba, ha venido incrementándose. Y curiosamente el consumo ha ido incrementando principalmente en poblaciones jóvenes. Y un fenómeno que también descubrió esta encuesta es que el consumo de alcohol fue incrementando muy importantemente, sobre todo en jóvenes de sexo femenino, algo que no se veía en edades más tardías, en edades entre los 40 y hasta los 70 años. Prácticamente el consumo viene liderado por hombres prácticamente en una proporción 4-1. Sin embargo, ya actualmente en edades menores de 30 años prácticamente estamos viendo que los consumos de alcohol vienen siendo muy similares entre hombres y mujeres, lo cual hace o habla de la participación en el consumo de alcohol en poblaciones de este tipo. Entonces, para darnos una idea de la magnitud de la situación, estamos viendo cómo estamos enfrentando este tipo de situaciones y cómo tenemos o con qué herramientas contamos para ello. Algo que comentaron las licenciadas predecesoras y que creo que es muy importante retomar es precisamente cómo la evolución del consumo se ha venido dando a partir de ciertas situaciones que encontramos dentro de la dinámica de familia, de cómo el sistema poco a poco va empezando a tener ciertas situaciones que generan incremento o necesidades de cómo enfrentar una cuestión emocional. Y también por otro lado estamos hablando de cómo de alguna manera el consumo en ocasiones hace que la persona busque ayuda, pero no encuentra la manera de hacerlo. Y tenemos que entonces enfrentar o regresando a este modelo de la patología dual, tenemos que hablar entonces de situaciones emocionales, justamente de cómo nosotros tenemos que identificar desde los consumos el padrón o tenemos que identificar la patología y de manera de salud mental, la patología que posiblemente fue la que desencadenó. Cuando nosotros abordamos a una persona con consumo de alcohol, muchas veces es muy difícil poder encontrar al consumidor o al alcohólico puro. Realmente la persona que llega al consumo de alcohol es porque llega en un estado de cierta sensación de desesperación. De hecho, cuando una persona empieza a consumir de manera importante, es porque en ocasiones no encuentra una manera o una forma de poder enfrentar o encontrar una situación. En cierta manera, los trastornos que tienen que ver con el consumo de alcohol, pues muchas veces vienen siendo dificultades para poder enfrentar episodios depresivos o episodios ansiosos.
Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los trastornos que de alguna manera, los trastornos emocionales, los trastornos afectivos que pueden precipitar hacia el incremento de algún consumo. Tenemos, por ejemplo, que el consumo que el consumo de alcohol muchas veces viene precipitado por algún trastorno en el estado de ánimo. Para poder hablar un poquito acerca de los trastornos del estado de ánimo, me voy a servir de poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a personas que pueden tener edades entre la edad escolar, entre los 15 y los 20 años, chicos que muchas veces pues van en la escuela y que empiezan a tener dificultades para poder enfrentar sus materias. A esta edad es una edad en donde para ellos el tener un problema escolar es una situación o una cuestión muy catastrófica. Viene la parte en donde viene la situación de no saber cómo enfrentar su problema porque a lo mejor les ganó más el juego o porque no tienen capacidad de poner atención o porque no tienen buena técnica para poder estudiar. Y eso hace que entonces sus calificaciones no sean las adecuadas y empiezan ellos a tener la percepción de que no van a poder contender o no van a poder tener no van a poder tener la manera de cómo poder justificar ante sus padres o poder satisfacer a veces estas expectativas que los papás tienen sobre ellos, sus hijos. Y entonces esto empieza a generar en ellos una situación emocional. Puede ser que desarrollen desde problemas de estar nerviosos, preocupados, con pensamientos constantes acerca de que chin, me van a regañar, chin, me van a quitar algún privilegio que tengo, me van a quitar la consola, me van a quitar los tiempos de poder salir con mis amigos, y poco a poco ellos empiezan a tener la necesidad de poder como que ocultar o a veces incluso tener que ver la forma de no abrir esto abiertamente con sus familiares, con sus papás. Y en ocasiones se encuentran en el alcohol la manera de poder controlar o calmar muchos de los síntomas. El alcohol es una sustancia que inhibe directamente sobre el sistema GABAérgico. El sistema GABA y el sistema de glutamato es un sistema que está muy relacionado con los episodios de ansiedad de nuestro organismo. Cuando uno se siente en una situación de ansiedad o una situación de preocupación, en ese momento nuestra mente trata de poder entender qué es lo que está pasando y tratar de buscar una forma de cómo enfrentar una situación. Me voy a servir de un modelo, una maqueta, para poder explicar un poquito mejor esta situación. Nosotros de alguna manera tenemos, como les mencionaba, alguna situación emocional, alguna preocupación o alguna situación que en ese sentido nos está generando alguna limitante. Vamos a decir que toda esta emoción que nosotros generamos en ese momento se empieza a detonar o se empieza a gestar en esta zona. Si nosotros viéramos a nuestro cerebro, el cerebro viene siendo el asiento biológico de la mente. La mente es prácticamente todas las funciones que realiza el cerebro. Funciones cognitivas, comprensión, concentración, memoria, síntesis, abstracción. Funciones en toda la cuestión emocional, alegría, tristeza, enojo, miedo, desagrado. Y todas las cuestiones propiamente de pensamientos, toma de decisiones, ilusiones, todo lo que nosotros imaginamos prácticamente está en la mente y el lugar biológicamente, el órgano que contiene la mente, pues es el cerebro. Y si nosotros viéramos a nuestro cerebro de esta manera, podríamos distinguir tres áreas importantes. Esta zona tiene que ver con todo lo relacionado con los instintos propios de supervivencia o prácticamente todo lo relacionado con los sistemas automáticos, es decir, la frecuencia cardíaca, quien controla el corazón, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el quien controla la temperatura, la tensión arterial, pues es esta zona. Esto es básicamente el tronco encefálico y este controla prácticamente toda esa situación. Esta zona de acá les comentaba, nosotros le llamamos mesencéfalo o sistema límbico y controla todas las emociones. Aquí prácticamente se gestan la alegría, tristeza, enojo, miedo, desagrado, sorpresa. Prácticamente lo encontramos en esta área. Y todo lo que tiene que ver acá, Rosita, toda esta zona es lo que llamamos la corteza cerebral. La corteza tiene a su cargo todos los procesos cognitivos: comprensión, concentración, memoria, síntesis, abstracción, planeación, identificación, proyección, forma de cómo resolver un problema, justamente lo desarrolla esta zona. Entonces, estas dos áreas, vamos a decir de esta manera, emociones y cognición, o todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, funcionan a partir de un mismo combustible o de mismos combustibles, pero en este caso vamos a referirnos de uno en particular, que es la serotonina. La serotonina se produce aquí, y esta serotonina llega a este nivel, pero también la serotonina tiene que llegar a este nivel.
Si yo tengo una preocupación o yo tengo un problema, esta zona empieza a gestar la emoción y poco a poco empiezo a identificar que ahí hay un problema. Las emociones sirven para que la mente pueda identificar que ahí hay una situación que enfrentar o ahí hay una situación a la cual hay que poner atención. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de pagar la luz y, por ejemplo, empiezo a hacer mi día y empiezo a hacer todas mis actividades, y cuando me doy cuenta ya son las 8 de la noche y no pagué la luz, en ese momento digo, sí, tenía que pagar la luz. En ese momento viene ya sea enojo, ya sea preocupación, ya sea sensación de frustración, ya sea alguna emoción que en ese momento pues me identifica que eso tenía que haberlo hecho y no lo hice. Esta zona empieza a gestar esas emociones, pero a la vez ayuda a que la corteza pueda identificar que ya hay un problema y empiezo entonces a planear cómo voy a resolver mi problema. Entonces prácticamente en ese momento mi mente, ahora sí que la corteza, la parte cognitiva dice, bueno, pues vamos a intentar pagar la luz, vamos al Oxxo o vamos aquí al cajero de la CFE o desde la aplicación de un celular. O sea, ya empieza a buscar maneras de cómo resolver mi problema y entonces ya mi mente identifica cómo resolverlo, me ajusto a ese plan, toda mi atención y mi energía se va sobre ello y empiezo con ello a poder controlar justamente la emoción. Prácticamente la emoción empieza a bajar. Entonces, volviendo a los ejemplos previos, bueno, y cuando justamente no tenemos esa capacidad de poder enfrentar una situación o no saber cómo resolver una situación, como en el ejemplo este del muchacho que estoy mencionando, que es un muchacho que no tiene a lo mejor la capacidad de poder distinguir entre lo que es importante de lo accesorio o que sus situaciones para él importantes, pues no van a ser las mismas cuestiones prioritarias a lo mejor para sus papás. Entonces, en ese sentido, pues empieza a tener esa situación de sentirse ansioso, intranquilo y demás. Y hace rato comentaba, toda esta sensación de ansiedad, toda esta sensación de intranquilidad, eleva un neurotransmisor que es el sistema GABA, justamente el glutamato. Y justamente una forma de poder controlar esto, y en medicina lo utilizamos mucho, es precisamente utilizar ansiolíticos. Muchos medicamentos de tipo ansiolítico que a lo mejor ustedes pueden haber escuchado, como clonazepam, diazepam, alprazolam, son medicamentos que controlan justamente este sistema GABA y lo controlan. Bueno, pues el alcohol también va directamente sobre el sistema GABA. Por eso es que muchas personas cuando llegan a sentirse muy nerviosas o muy intranquilas, encuentran en el alcohol la manera de poder sentir tranquilidad para poder enfrentar ciertas cosas. Incluso muchas personas al inicio de su situación ansiosa, pues encuentran en el alcohol una manera para poder sentirse pues tranquilos. Incluso hasta sienten que pueden concentrarse mejor, incluso hasta sienten que son más productivos, hasta sienten que pueden hacer cosas de una manera más lúcida y hasta menos ansiosa y pueden ser más concretos en lo que necesitan y empiezan a encontrar esa necesidad, esa solución justamente a todos esos problemas de salud mental, emocional, ya sea ansiedad o ya sea depresión. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entonces empezamos a tener un padecimiento de salud mental porque se sienten ansiosos, se sienten intranquilos y encuentran en el alcohol una manera para poder resolver este problema, estas emociones que tienen. Entonces, ahí es cuando justamente encontramos que ya cuando empiezan a consumir alcohol, el alcohol tiene una situación que se llama tolerancia. Y la tolerancia es que yo al principio consumo una cerveza y con una cerveza me mareo, pero después ya resulta que una cerveza no me hace, tengo que subir a 2 cervezas, a una caguama, a 2 caguamas, a 3 caguamas, y hay personas que pueden consumir muchísimo, y eso ya depende también de cada organismo. Hay organismos que acetilan demasiado rápido el alcohol, hay organismos que no lo acetilan tan rápido, pero al final de cuentas, el resultado es que empiezan a tener la necesidad de consumir cada vez más para poder sentir el efecto primordial o el efecto inmediato. Dentro de las situaciones de alcoholismo, bueno, también dentro de nuestra mente, tenemos un circuito que es el circuito que llamamos circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa tiene que ver también justamente con unas situaciones que tienen que ver con el cerebro. Decíamos que esto es la zona emocional y esto es la zona cognitiva. Vamos a decirlo de esta manera, el circuito de recompensa se activa a partir de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene mucho que ver precisamente con la situación de sentirse, de sentir placer. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema de recompensa de manera normal, nuestra mente lo activa ante situaciones placenteras, como es comer, como es tomar agua, como es socializar con compañeros,
como es estar entre amigos, como es la reproducción. Cuando estamos reproduciéndonos, también se liberan estos neurotransmisores y prácticamente activa este sistema de recompensas. Entonces, ante ciertas situaciones, este sistema de recompensas hace que aquí se active esta zona y haga sentir que estamos ante algo placentero. O sea, ¿quién nos ha sentido a gusto cuando come un platillo muy delicioso, cuando comemos a lo mejor, estamos en una fiesta con amigos y estamos platicando y nos sentimos muy alegres, o en una situación con la pareja, ¿no? Entonces ahí es justamente esa situación placentera que hace que esta situación, esta área se active, este sistema de recompensas. Bueno, pues el alcohol precisamente una de las funciones que hace es incrementar los niveles de dopamina y esa dopamina se va directamente hasta acá. De hecho, esto ocasiona que prácticamente todos los consumos de todas las sustancias alteren este sistema y prácticamente todas las sustancias activan este sistema de recompensas, unas más que otras. Y por eso es que en ocasiones, cuando los consumos empiezan a ser más constantes y más frecuentes, prácticamente estos consumos empiezan a activar y activar y activar hasta que prácticamente el sistema de recompensas se altera. El sistema de recompensas va de aquí de la dopamina, el sistema de la dopamina llega aquí al área que genera justamente las emociones, como una situación placentera, y esta situación placentera llega aquí a la corteza, activando un sistema de que esto es bueno, esto es adecuado, esto es placentero, hay que repetirlo. Y entonces empezamos a tener como un círculo vicioso y llegando a ser incluso más, tener una sensación más placentera, incluso más que poder estar con amigos, más que poder comer adecuadamente, más que tomar agua, más que reproducir. Entonces, prácticamente eso hace que en ocasiones ya las situaciones y conductas socialmente aceptadas pues empiecen a ser de lado y mi consumo se empieza a centrar directamente hacia este consumo importante de alcohol. Entonces, aquí es donde justamente estamos viendo cómo estas situaciones emocionales, inicialmente que era una depresión o era un problema de ansiedad, precisamente porque no me sentía encontrado, comprendido en casa, no sabía cómo enfrentar mi situación y cómo contender ante ella, empiezo a encontrar en el alcohol una manera de cómo enfrentar todo esto, poder acallar y calmar todos los síntomas que estoy teniendo. Entonces, justamente aquí es donde tenemos que buscar y echar mano de todas las herramientas. Alcohólicos Anónimos es precisamente una organización que nos ha dado mucha luz en función de cómo poder atender estas situaciones. Evidentemente estamos hablando ahorita de que hay alteraciones a nivel cerebro, de que hay alteraciones que se tienen que tratar de regular y tenemos que tratar de atender y mejorar, pero evidentemente necesitamos una férula emocional. O sea, así como nosotros, por ejemplo, no sé si alguien alguna vez se haya fracturado, pero sabemos que cuando alguien se rompe un hueso, pues tenemos que poner una férula y esa férula sirve para que el hueso precisamente se mantenga alineado y pueda soldar precisamente, justamente poder ayudar a que el hueso se mantenga firme y hasta que ya el hueso esté completamente consolidado, que ya haya pegado bien, entonces quitamos la férula. Si la quitamos antes de tiempo, cualquier golpe, caída, recargón, lo que sea, cualquier esfuerzo, lo vuelve a tronar. Entonces, Alcohólicos Anónimos es esa férula precisamente. O sea, uno médicamente puede ver al paciente y puede decir, necesitamos mejorar estos medicamentos y por estos medicamentos regulamos estos neurotransmisores, pero al final de cuentas necesitamos también que haya ese soporte que ayude a que el paciente pueda retomar justamente la sensación, el camino, la comprensión, la ayuda. Dentro de los 12 pasos, pues nos permite justamente poder encontrar una guía de cómo llegar a poder restablecernos. Y dentro de ello, pues empezamos justamente a encontrar que en los primeros pasos empezamos a encontrar justamente de que no podemos con el alcoholismo, que necesitamos una ayuda que nos permita poder justamente atender esta situación, o sea, derrotarnos precisamente y a partir de ahí poder empezar a identificar qué fue la emoción que hizo que yo en ese momento necesitara tomar algún alcohol o tomar alguna sustancia que me ayudara en ese momento a sentir las cosas porque prácticamente todos los que son consumidores al inicio se sentían bien con el consumo. Al principio sentían que eran aceptables, socialmente eran más alegres, socialmente los invitaban más a fiestas, socialmente se sentían incorporados. Pero ¿qué sucede? Que poco a poco empiezan a tener una dificultad porque esta zona se altera y empieza a tener una dificultad para regular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que tenemos que justamente es
atender que la persona necesita una ayuda médica y psicológica para poder contender con esto, pero que también necesitamos esta ayuda social que nos da Alcohólicos Anónimos, perdón, para precisamente poder atender y confrontar toda esta situación. Entonces, ya para concluir mi participación, pues bueno, comentar que precisamente toda la situación relacionada con las emociones, pues va a generarnos todas las situaciones emocionales, pues van a generar una reacción emocional y que si esa reacción emocional no aprendemos de manera adecuada a poder enfrentarlo, pues entonces vamos a tener la situación de poder buscar otras alternativas que pueden ser buenas y adecuadas o pueden ser no adecuadas para resolver ello. Y así tenemos, por ejemplo, conductas como puede ser buscarnos parejas que muchas veces nos indican qué es lo que tenemos que hacer y porque tenemos situaciones dependientes o porque de alguna manera tenemos necesidades de aislarnos completamente de la familia y nos volvemos workahólicos. O sea, vamos empezando a encontrar maneras de poder como mantenernos una cierta tranquilidad para bajar esos niveles de ansiedad. Y hay formas adecuadas y formas no adecuadas, precisamente. Pero que bueno, que si en un momento dado llegamos a caer en el alcoholismo, pues tenemos herramientas y opciones para poder atender esto. Entonces, prácticamente la importancia de todo esto es ver que Alcohólicos Anónimos es una gran herramienta que nos va a ayudar precisamente como esa férula emocional a poder consolidar todo el avance que podemos tener, porque realmente si médicamente hablamos que el paciente va a tomar un medicamento o va a tomar una pastilla o va a hacer alguna rutina para poder mejorar, pero no tenemos este otro apoyo, este otro pilar, pues definitivamente es muy difícil que el paciente pueda recuperarse adecuadamente. Es como poder alinear el hueso, pero sin ponerle férula. Entonces, pues ese es el punto donde quiero ejemplificar un poco de la necesidad y de la valía que tiene el grupo para poder atenderlo. Y justamente ahí es donde tenemos que enfrentar y aprender justamente a identificar desde pequeños a nuestros pequeños, a ayudarles a tener la confianza para hablar y que obviamente también podamos alfabetizarlos emocionalmente para que ellos puedan identificar cuando algo no está bien y que sepan pedir ayuda y pedir ayuda de manera adecuada. Entonces, pues con esto concluyo mi participación. De antemano, pues muchas gracias por la invitación y pues sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor, agradecemos el tiempo y asistencia. Su labor y conocimiento es de vital importancia para nosotros los alcohólicos anónimos y la comunidad en general. El día de hoy le dirigen 3 preguntas que nos gustaría nos pueda ayudar a contestar. La pregunta, ¿qué ocurre en el cerebro cuando al beber no se recuerda lo que uno hizo o lo que pasó? En Alcohólicos Anónimos le llamamos lagunas mentales. No lo escuchamos, doctor. Ahora sí ya. Es Listo. que tenía cerrado el micrófono. Muchas gracias. Perdón, me perdí un poquito pidiéndolo el micrófono. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando al bebedor no recuerda lo que hizo? Nosotros en Alcohólicos Anónimos le llamamos lagunas mentales. Sí, exactamente, son lagunas o los famosos blackouts, ¿no? Son áreas, miren, el alcohol prácticamente es una sustancia, pues es totalmente ajena a nuestro organismo. De hecho, hay varios niveles, vamos a decirlo de esta manera, de que cuando empezamos a consumir alcohol, nuestro cuerpo nos da indicación de que no, algo ya no está bien. Les decía ahorita al inicio, pues una persona se puede sentir más tranquila y puede sentirse hasta relajada, pero ya conforme el consumo va siendo más importante, empezamos a tener ciertas actividades, ciertas situaciones en donde empezamos a estar pues ya con más desinhibición, prácticamente empezamos a hablar y decir cosas totalmente a lo mejor fuera del momento, totalmente inadecuadas, y empezamos a tener también conductas en ese sentido. Pero ya cuando el consumo empieza a ser más constante, el organismo empieza a notar que hay una dificultad para poder procesar la sustancia. El hígado es el órgano que se encarga de metabolizar todo lo que no ingresa a nuestro cuerpo, alimentos, bebidas, todo prácticamente. Entonces, cuando el consumo de alcohol empieza a generar esta situación, ya olvidémonos de la tolerancia, o sea, ya la persona puede aguantar a tomar 4 o 5 caguamas, ¿no?
Pero cuando el consumo es muy importante o es un consumo que rebasa la capacidad del hígado para metabolizar eso, es decir, para acetilar el alcohol, porque hay que recordar que el alcohol una vez que ingresa al cuerpo se hace acetaldehído precisamente. Entonces, cuando el hígado le cuesta trabajo ya poder acetilarlo, prácticamente empieza entonces a haber un incremento de alcohol de manera importante a nivel sanguíneo. Si yo estoy tomando alcohol de manera pausada, digamos que a una absorción más lenta y le doy tiempo a que mi hígado pueda acetilar, puedo durar muchísimo tiempo consumiendo alcohol. Digo, eso no es eso es una situación biológica, pero finalmente cuando yo empiezo a consumir mucho alcohol en un periodo muy breve de tiempo, entonces el hígado no va a poder metabolizarlo y entonces empezamos a tener manifestaciones. Por ejemplo, cuando una persona intenta vomitar cuando después de consumir alcohol, es porque el organismo ya no puede metabolizarlo y trata de expulsarlo por donde puede. Entonces, si una persona está en una fiesta y quiere vomitar, déjenlo vomitar. Nada de que le den café, nada de que se le dé otro tipo de cosas, porque esto definitivamente, lejos de ayudar, lo puede perjudicar. Y entonces eso precisamente va a empezar a tener situaciones en donde el alcohol poco a poco empieza a generar alteraciones a nivel mental. Hay que recordar que al final de cuentas el alcohol es algo externo a nuestro cuerpo y como tal es un tóxico también. El acetaldehído puede llegar incluso a deshacer fibras nerviosas, porque hay que recordar que el nervio está forrado de grasa y el alcohol deshace la grasa y entonces esto es lo que hace que consumos de alcohol de muy alto, de altos grados puede detonar incluso hasta ceguera, por ejemplo, ¿no? Que es como de lo más común, de lo más escuchado. Pero aquí el punto importante es hacer ver que el consumo de alcohol, cuando empieza a ser más incrementado, más incrementado, más incrementado, empieza entonces a tener este tipo de manifestaciones como justamente los blackouts, como la situación de no recordar exactamente todo lo que hice en la fiesta. Y es justamente una situación o una manera del cerebro tratar como de evadir un poquito para evitar ya seguir consumiendo. O sea, al final de cuentas, ya cuando uno está en ese momento, es porque el consumo de alcohol ya es muy alto, muy excesivo. Entonces, de alguna manera, por así como que para recapitular esto, pues nada más comentar que el consumo de alcohol finalmente, o sea, de ser una droga o una cuestión social y que es aceptado socialmente, pues puede ser bastante tóxica y nos puede generar muchos problemas en nuestra salud si lo consumimos de manera importante y sobre todo de manera rápida en un tiempo muy corto. Y si no permitimos y no hidratamos a nuestro organismo, precisamente eso va a detonar en ese tipo de manifestaciones. Ujú. Otra pregunta más, bueno, son varias. Sí, Dice, ¿cómo sí. puedo hacerle entender a mi familiar enfermo para que tome su medicamento? La verdad es que, siendo honestos, la única manera como una persona se cura es teniendo voluntad. O sea, si una persona quiere tener la voluntad de curarse, se cura. Si una persona no tiene la voluntad, no se va a curar. Por más que le hagamos, por más que lo pongamos de cabeza, por más que lo intentemos, no. He tenido pacientes que me han canalizado, por ejemplo, aquí el consultorio, y qué es lo que ha pasado, pues que de alguna manera cuando van a ir al consultorio resulta que se fugó. Es que iba a traer a mi hijo y se fugó. Es que iba a traer al sobrino y se fugó. O muchas veces, pues simplemente vienen, a lo mejor por curiosidad, una o dos veces y de repente se van. ¿Por qué? Porque no hay esa situación de cómo saber afrontar un problema y encontraron que el alcohol era la manera como podían resolver ciertas situaciones. Pero llega el momento en el que ya no les importó si reprobaron la escuela, ya no les importó si los alumnos, si fueron malos alumnos, ya no les importó si dejaron a la familia, ya no les importó muchas cosas. Y entonces ahí es donde tenemos esta dificultad precisamente para poder afrontar estas situaciones. Entonces, la realidad es que, como dice en doble A, o sea, realmente el paciente tiene que llegar derrotado y reconocer que tiene un problema y reconocer que precisamente necesita ayuda. O sea, por eso los 12 pasos son tan específicos en ese sentido. O sea, realmente tiene que llegar derrotado para darse cuenta que necesita ayuda y que va a buscar la ayuda. Y una vez que busca la ayuda y una vez que la encuentra, se va a ir por ahí. Porque el problema es eso. Si nosotros estamos viendo que alguien llega a tener consumos y lo tratamos de bombardear con información, lo tratamos de bombardear con cosas, lo tratamos de llevar a situaciones,
a consultas y demás, pues muchas veces lo que vamos a generar en él es una situación de aversión, porque va a decir, pues es que esta familia no me reconoce, no me entiende, no me acepta como soy y me quieren cambiar. Entonces, precisamente tenemos que tener esa capacidad de poder ayudar a la gente a que identifique un poquito que hay momentos justamente para hablar con la persona y decir, oye, esto que estás haciendo no es a lo mejor la única salida para tu problema, podemos encontrar otras formas para poder enfrentar y canalizar las situaciones. Y a lo mejor empezar justamente a darles esa capacidad de comprensión a nuestros familiares, a darles esa apertura de decir, entiendo que te sientes mal, entiendo que las cosas no están saliendo como tú hubieras planeado o hubieras querido, pero queremos ayudarte. Y tal vez de esa manera podamos encontrar y que ellos, sintiéndose empáticos, puedan intentar recuperarse. Entonces, esa puede ser una buena estrategia que podemos ocupar. Gracias. Una más. Debido a la alta Sí, ingesta de alcohol, ¿es más probable la aparición de otros trastornos mentales? sí, claro. De hecho, los consumos de alcohol pueden precipitar a deterioros cognitivos importantes, que pueden precipitar a situaciones de demencia, por ejemplo. El consumo de alcohol es, al final de cuentas, les decía, el alcohol es una sustancia que degrada. Entonces, cuando empezamos a ser muy constantes, pues de plano hace muchas lesiones sobre el hígado y el hígado se empieza a cicatrizar y eso genera la cirrosis, pero pues también podemos encontrar situaciones en donde tratan a nivel cerebro, también se empieza a desgastar, se empieza a degradar y empieza a tener muchos problemas ya de tipo de comprensión, de concentración, de memoria, de toma de decisiones. Y eso también es derivado de los consumos de alcohol. Y realmente, pues eso podría ser para otro tema. O sea, el alcohol puede precipitar muchas alteraciones en el organismo a nivel general y a nivel de salud mental, pues también. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un Ujú. alcohólico vuelve a beber después de un periodo de tiempo en sobriedad? Pues a lo mejor se va a sonar feo, pero la realidad es que un alcohólico siempre va a ser alcohólico. O sea, realmente una persona que puede encontrar una forma de canalizar y vivir sobrio durante mucho tiempo, realmente cuando vuelve a tomar y de repente se vuelve a enganchar con el alcohol, pues seguramente va a volver a seguir consumiendo. Y la realidad es que ahí es muy necesario el apoyo de la comunidad, porque en ocasiones cuando son, sobre todo cuando son personas que han estado en doble A sobrios durante mucho tiempo y llegan a tener una recaída, la sensación de sentirse humillados es tan grande que incluso intentan hasta atentar contra su propia vida, o sea, de que se sienten de que era mi espacio, eran mis amigos, era el lugar donde estaba y ahora ya no estoy ahí, es una situación muy importante. Entonces, realmente sí, o sea, esto es importante comentarlo, o sea, la persona que ha llegado a consumir alcohol y que en su momento consumió alcohol de manera importante y ya empieza a estar en un estado de sobriedad, puede volver nuevamente a recaer. Es una enfermedad y obviamente tenemos periodos de mejoría y periodos de que vamos a sentirnos mejor, pero no vamos a poder salir o curarlo completamente. O sea, hay personas que han podido llegar a ser tipo bebedor, a lo mejor un poco más social, pero al final de cuentas ahí es estar jugando entre un poquito en la línea. Y depende mucho de cada persona también, depende del organismo de cada persona y de las habilidades que haya desarrollado esa persona para poder contender con situaciones emocionales. Y la última. Mi hijo Sí. tiene 15 años y toma el medicamento valproato de magnesio. ¿Lo tomará de Ujú. manera permanente o será temporal? Él no ha bebido alcohol. Esto depende de la indicación. Si no ha sido por consumo de alcohol, pues hay que ver cuál es la indicación. El valproato de magnesio es un anticonvulsivante. O sea, sirve para prevenir convulsiones o crisis convulsivas. También se utiliza como estabilizador del estado de ánimo, sobre todo en conductas que son impulsivas, en personas que son impulsivas. Entonces, en cierta manera, pues se puede utilizar para estos fines. La realidad es que yo lo que sugería es que se acerque con el médico que lo prescribió y preguntar cuál fue la indicación y por qué motivo se lo indicó. Si es un problema convulsivo, pues la realidad es que seguramente lo va a utilizar por muy largo tiempo. Hay veces que se puede suspender y se puede ya dejar el medicamento, hay veces que no. O si es para estabilizar el estado de ánimo, pues sí, a lo mejor va a ser necesario utilizarlo de manera crónica, de manera indefinida. Pero va a depender, yo lo que sugiero pues, es que se acerque con el médico que se lo prescribió para precisamente saber cuál es la motivación del uso del medicamento
y el tiempo que lo va a requerir. Ujú. Bien, pues muchas gracias, doctor, por su asistencia, su participación con los Alcohólicos Anónimos. Para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente día a todos.